a esa posición y me fui a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que tiene una escuela de teología. Terminé un doctorado en teología con concentración en educación cristiana y luego volví a pastorear en el 2012 y llevaba 3 años y medio pastoreando cuando en otra asamblea quedé electo como director del Departamento de Educación, y posición que estoy desempeñando hasta el día de hoy. Así que en mi carrera ministerial he sido pastor, misionero, director de misiones y ahora director de educación. Y pues toda esa experiencia lo que hago es que la pongo al servicio de nuestra iglesia. Actualmente soy uno de los profesores de la Universidad Pentecostal Mispa, que es la universidad de nuestro concilio. Y pues Dani tuvo a bien invitarme para que compartiera este estudio con ustedes, así que aquí estamos. Y vamos adelante. Amén. Hello. Entonces, lo que pretendemos en esta noche, Apocalipsis es un estudio que yo lo he dado en 3 de las congregaciones que yo he pastoreado. Al yo ser pastor y dispongo de mucho tiempo, pues extendí el estudio a tal grado que las presentaciones en PowerPoint pueden llegar casi a 150 slides. Pero no pretendemos hacer lo mismo con ustedes. Más bien, en esta noche vamos a comenzar a darle lo que se llamaría una orientación o una introducción al mismo. En la medida que vayamos presentando los slides, yo espero que ustedes los vean bien, yo voy a ir dando algún tipo de explicación y si surgiese alguna pregunta, pues estoy en la mejor disposición de atenderlo. La meta sería que pudiéramos llegar más o menos, si podemos, como al slide número 20 o 30 por ahí aproximadamente. ¿Está bien? ¿Les parece? Amén. Amén. Así que vamos adelante. La dinámica va a ser, presentamos la vista, la diapositiva, yo hago comentarios de lo que está escrito y luego seguimos al número 2. Aquí tenemos, si lo pueden observar, el número 1. Tenemos una imagen, muchas de estas imágenes yo las tomé de la internet en páginas donde algunas personas han preparado estudios y yo hice el montaje. La versión que voy a estar utilizando es la Reina Valera 1960, que es una de las versiones más populares utilizadas por los latinoamericanos. Me gustaría que es posible que tuviesen su Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia y es una revelación. Bueno, el primer versículo del capítulo 1 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En este primer slide, las cosas que podemos notar es la identificación de la persona que escribe, que él mismo se autodenomina y se llama por su propio nombre personal, Juan. Y luego él señala que no solamente Juan, yo soy vuestro hermano, pero vuestro hermano en unas condiciones particulares. ¿Cuáles son esas condiciones? Copartícipe vuestro en la tribulación. Juan se encuentra en la isla de Patmos porque él era preso, un preso prácticamente político, un preso por cuestiones de carácter religiosa. Y el problema para el tiempo de Juan, en esta época, Apocalipsis se escribe aproximadamente para el 96 después de Jesucristo. Pero en esta época había una fuerte oposición o persecución contra la iglesia. ¿Por qué? Porque los césares, los emperadores reclamaban la adoración
y el cristianismo se opuso rotundamente a esa adoración al emperador, y por eso es que utiliza la expresión copartícipe vuestro en la tribulación. Si Juan está sufriendo porque él está en una isla que era una isla carcelaria, que se llama Patmos. En esta isla el Imperio Romano acostumbraba a enviar a los presos para tenerlos fuera del territorio que pudieran influenciar. Entonces, Juan dice que es copartícipe en la tribulación, pero también en el reino. En el reino quiere decir, pues yo creo en las promesas del Señor, yo creo que el Señor es el Mesías, y luego dice, y en la paciencia de Jesucristo. Así que esas son lo que pudiéramos llamarle las razones por las cuales él está allí. Y luego él identifica el lugar donde está. Dice que él estaba en la isla llamada Patmos. Más adelante, cuando lleguemos al slide número 6 al 9, tengo algunas imágenes donde vamos a poder ver la isla, e inclusive en el 2018 junto a mi esposa Lucy, nosotros viajamos a esta isla y estuvimos en la misma y conocimos parte de la misma. Así que cuando lleguemos allí le haré algunos comentarios sobre el lugar de la isla. La razón por la cual Juan se encuentra allí es por causa, como dice al final del versículo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, el delito de él no es un delito de carácter criminal, no es un delito de carácter político, más bien es un delito de carácter religioso, por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Así que ahí están, el nombre hace alusión a sus hermanos en el sufrimiento, el lugar donde está y las causas por las cuales está allí. Muy bien. En esta vista, Juan especifica la condición espiritual en la cual estaba. Él estaba, dice, yo estaba en el Espíritu. Y también dice, en el día del Señor. Así que la expresión en el Espíritu, la mayoría de los comentaristas hacen alusión a que se refiere a su momento espiritual. Recuerden que Juan está encarcelado en una isla, no está en una prisión como tal, no está encadenado. Más bien la isla le sirve como si fuera una prisión. Y esto lo que da tiempo es para meditar, orar y buscar la presencia del Señor. Prácticamente, si lo contextualizamos, es la experiencia que estamos teniendo ahora mismo. Aquí en Puerto Rico hay un toque de queda. Todo el mundo tiene que estar encarcelado en su casa desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Yo no sé si a ustedes ya les pusieron toque de queda, pero aquí estamos en esa. Y estas ocasiones, cuando uno tiene que estar encerrado, pues es un buen tiempo para estar en el Espíritu, o sea, buscar del Señor, consagrarse a Dios y orar. Dice que es en el día del Señor. Algunos comentaristas señalan con el día del Señor, que es el domingo. Así que la experiencia de la revelación de Juan está espiritualmente sumergido en esa presencia de Dios. Es un domingo y él tiene una experiencia particular porque dice que oí detrás de mí, y luego él describe una gran voz y la describe con algo que la gente puede identificar como de trompeta. Y esa voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y último. La palabra alfa y omega son los nombres de la primera y última letra del alfabeto griego. Así que a eso se refiere. Bien, y ahí tenemos esa imagen donde sorpresa de Juan. El Apocalipsis nosotros lo podemos dividir, como ven en la imagen, en tres partes. Es bien importante que nosotros vayamos de lo
como le llamamos, de lo macro a lo micro. Lo macro es el completo del libro. Y entonces lo micro es la parte más pequeña. O sea, el estudio, vamos a tratar de ir de comprender todo el libro y luego ir reduciendo hasta que vayamos a los detalles. Eso se llama del macro a micro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los 22 capítulos del libro de Apocalipsis lo podemos dividir en 3 partes principales. Número 1, las cosas que has visto. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la visión que Juan tiene en el capítulo 1. Luego se puede dividir también el número 2, las cosas que son. Y aquí son las 7 iglesias de Asia que existían en los días de Juan, que son descritas en los capítulos 2 y 3. Y luego la tercera parte son las cosas que han de ser después de esta. Y esto se refiere a todo lo que es el futuro, como está descrito en los capítulos 4 al 22, incluyendo unos capítulos que luego vamos a comentar. Así que lo primero que debemos saber es que yo puedo dividir en 3 tiempos todo el Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esto. ¿Está bien? Eso es como coger una libra de pan grande, la parto en 3 pedazos y luego irnoslas comiendo poco a poco. Esa va a ser la dinámica que vamos a utilizar. Amén. Porque es la mejor forma de hacer un estudio de este libro. Apocalipsis no es un libro fácil, pero tampoco no es un libro imposible. Lo único que con la ayuda de algún maestro que tenga experiencia en él, te puede ir dirigiendo poco a poco para que tú lo puedas entender. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Pastor. ¿Estamos? ¿Seguimos? Muy bien, no los escucho. Gracias. Sí. Ok. Ok. Apocalipsis tiene una situación muy particular y es que las personas pueden interpretar Apocalipsis de 4 formas distintas. Y ese es uno de las grandes controversias que tenemos los maestros cuando enseñamos esta literatura, para ver por qué escuela de interpretación uno va a alinearse. Hay 4 escuelas. Escuelas quieren decir 4 formas distintas de interpretarlo. ¿Comprendieron? Si yo digo 4 escuelas de interpretar, 4 formas distintas de yo interpretar, porque se presta, el libro se presta para eso. La primera escuela le llamamos la escuela de interpretación preterista. La palabra preterista o pretérito lo que nos habla es de algo pasado. Por ejemplo, usted dice, tú me estás hablando en pretérito. Lo que tú estás diciendo es, tú me estás hablando en pasado o estás haciendo referencia a algo del pasado. Pues la primera escuela se llama así preterista y es la que describe la condición de cada una de las iglesias en el contexto del primer siglo de la era cristiana y describe los eventos de su momento escrito para consolar a las iglesias perseguidas en aquel momento en particular. Entiéndase. Esta escuela dice, mira, todo lo que dicen los 22 capítulos de Apocalipsis, todo tiene que ver con las iglesias en aquel momento en el siglo I. Hasta ahí llegó. Eso es lo que dice la escuela preterista. O sea, todo eso es cosa del pasado. Desde el 1 hasta el 22 son cosas del pasado. Eso es una forma de interpretarlo. La segunda escuela de interpretación es la que se llama la escuela histórica. Y dice que la intención del autor es predecir un panorama general histórico de la iglesia desde aquel momento hasta el fin de los tiempos. Ya esta escuela histórica en la cual se alinean, yo no sé si ustedes conocen a un escritor muy famoso, cubano, pero que es residente en los Estados Unidos,
Justo González, el doctor Justo González de la línea histórica. La línea histórica lo que te dice es, mira, el Apocalipsis es la historia de la iglesia desde el siglo primero hasta el siglo XXI, o si pasamos del siglo XXI, es la recopilación de todos los eventos que la iglesia puede tener. Porque él dice, es histórica, pero se va a extender y es más bien una cuestión de carácter histórica. Mientras que la preterista lo dejó todo atrás, la histórica dice, no, esa es la narración de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo XXI, o si llegamos al siglo XXII. ¿Comprendieron? La escuela futurista considera que la mayor parte del libro, entiéndase del capítulo 4 en adelante, está relacionado exclusivamente con eventos del futuro. Y que esta escuela futurista enfatiza eso. Capítulo 4, cuando dice, y oí detrás de mí una voz que decía, sube acá, todo eso es futurista. La última escuela, que es la escuela espiritualista, elimina toda referencia a los eventos históricos y considera que el libro, considera el libro como una representación visual de los grandes principios del gobierno de Dios, los cuales son aplicados en todos los tiempos. O sea, la escuela espiritualista lo que dice, miren, todo esto es algo espiritual, es la lucha entre el bien y el mal, no es otra cosa. Esa es la escuela espiritualista. Ustedes me preguntarán, hermano Mateo, ¿y usted en qué escuela está? Pues yo tengo una combinación de escuela, la escuela donde va preterista, pero solamente hasta el capítulo 1, 2 y 3. O sea que esos son eventos que ya pasaron. Así yo lo interpreto. Lo mío es una combinación de la escuela preterista con la futurista, la 1 con la 3. Para mí, mi interpretación es que del capítulo 1 al 3 son eventos que pasaron. Si usted mira su Biblia, el capítulo 1, desde el capítulo 1 es cuando Juan narra todo lo que él ve, y del capítulo 1, el 2 y el 3 son los mensajes a las 7 iglesias. Esos mensajes a las 7 iglesias fueron iglesias que existieron en aquel momento histórico. Entonces, para mí son un asunto del pasado, pero me voy por la línea futurista porque interpreto que del capítulo 4 en adelante son los eventos que hoy en día ya nosotros empezamos a experimentar. Así que en el caso mío, yo me alineo a dos escuelas. La preterista, capítulo 1, el 2 y el 3 son del pasado, pero que del capítulo 4 en adelante van a ser eventos de carácter futurista. Así que yo le aplico eso. ¿Está bien? Aquí le muestro esta imagen que de momento nos sorprende. Dice, pero ¿por dónde empiezo? Y usted se agarra la cabeza y dice, ¿por dónde empiezo, hermano Mateo? Los voy a ir guiando. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Ok? Fíjense en abajo, el color amarillo. Está dividido en cuántas partes. Dice, las cosas que son. Es la división que le di inicialmente de las 3 partes. Todo el Apocalipsis lo dividimos en 3. Capítulo 1, las cosas que has visto. ¿Lo ven? Abajo, en esa imagen. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Y entonces, desde el capítulo 4 hasta el 22, ven toda esa línea amarilla larga. Esas son las cosas del futuro. ¿Comprendieron? Esa es la primera división. Seguimos subiendo. La franja de color violeta, esos son los capítulos. Apocalipsis tiene 22 capítulos. Entonces, los colores blancos lo que va a hacer es a decirte de qué trata cada capítulo. Por ejemplo, el capítulo 1 trata de qué? La visión de Cristo a Juan.
¿Lo ven? Capítulo 2 y 3. Las 7 iglesias, de Asia Menor. Capítulo 4. Ya esta es lo que tiene que ver con el futuro. Capítulos 4 y 5 es el salón del trono blanco. Capítulo 7, los dos grupos de santos. Capítulo 10, el librito. Capítulo 11 son los dos testigos. Capítulo 12, las dos señales. Capítulo 13, las dos bestias. Capítulo 14, los mensajes de los ángeles. Capítulos 17 al 18 es el juicio de Babilonia. Capítulo 19, el rey de reyes. Y luego el 20 es el reino milenial. Y del 21 al 22 es el estado eterno y el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Entendieron? Amén. El tono mío se oye fuerte allá. Amén, hermano. Se oye bien. Bien, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Se oye bien? Ok. Entonces, fíjense. Ahora, ustedes ven el cursor cuando yo lo muevo. La flechita. ¿Pueden ver la flechita moviéndola? Ok, sí. Ya les expliqué la división en 3 partes. Luego los capítulos, lo que contiene cada capítulo. Y ahora vamos a fijarnos en esta parte azul. La parte azul que comienza desde el capítulo 7, miren hacia arriba, comienza en el 7 y se extiende hasta el capítulo 19. Esos son los famosos juicios de tribulación. Esta vista que ustedes están viendo es como si fuera un bosquejo de todo el Apocalipsis. Un bosquejo, bien sencillo. Entonces, desde el capítulo 7 hasta el 19, que es toda esta parte azul, ahí vamos a encontrar los sellos, que los encontramos en el capítulo 6. Luego, en ese orden como está, encontramos las trompetas, las encontramos en el capítulo 8 al 9, y luego vamos a encontrar las copas en los capítulos 15 al 16. A todos estos juicios, denominados sellos, trompetas y copas, son los juicios de la tribulación. Ese tiempo que se llama tribulación es un periodo de tiempo cuando se supone que nosotros, la iglesia, no estemos en el planeta Tierra. ¿Escucharon bien eso? ¿Por qué? Porque lo que viene para la Tierra van a ser unos juicios terribles. Se supone que en una parte que vamos a enseñar más adelante, el Señor viene por la iglesia y se lleva a la iglesia en el rapto. Y luego, posteriormente, ven esta flecha que está aquí, dice la segunda venida. La venida de Cristo hay que dividirla en 2 partes. La venida de Cristo por la iglesia y la venida de Cristo con la iglesia. Vamos a ver si me entendieron. La primera parte se pudiera dar más o menos por aquí. Lo vamos a ver en una imagen. El Señor viene, surge lo que se llama el rapto de la iglesia. En Tesalonicense dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos que arrebatados. Ese es el rapto de la iglesia. Se supone que se dé antes, según nuestra creencia, nuestra interpretación, que se dé antes de que descaigan todos estos juicios y se manifieste lo que se llama el anticristo, que lo vamos a estar estudiando en el capítulo 13. Entonces, después que caigan todos estos juicios sobre el planeta Tierra, el Señor viene, ven la flecha como marca hacia abajo, el Señor viene con la iglesia. Primero el Señor viene por la iglesia y al final de los juicios el Señor viene con la iglesia. ¿Comprendieron? Y entonces cuando el Señor venga, según el capítulo 19, con la iglesia, ahí va a haber una batalla que se llama la batalla de Gog y Magog. Pero eso lo vamos a explicar después. Aquí lo que estamos haciendo es el bosqueo. ¿Ok? Y luego se establece el reino milenial,
que también lo vamos a estar explicando después. Pero ahí, en ese mapa, eso se llama un mapa conceptual, nosotros podemos tener un panorama amplio de todo el Apocalipsis. Es como que si a ti te pusieran un plato de lo que te vas a comer y tú lo ves desde lejos y luego tú te lo vas a ir comiendo como poco a poco, poco a poco. O sea, este es el banquete completo de Apocalipsis, si así le pudiéramos llamar, y luego vamos a ir capítulo por capítulo analizándolo. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Sí? ¿Seguimos? Continúe. Seguimos. Ok. Bien. Juan se encontraba en una isla que se llamaba Patmos. En esta imagen, la imagen número 6, es un mapa que yo conseguí de esta isla. Como le había dicho anteriormente, en el 2018 yo tuve un paseo turístico por Grecia y uno de los lugares que fuimos en el territorio de Grecia fue la isla de Patmos. Llegamos en barco, un crucero, hasta esta isla. Fue una experiencia muy bonita y sobre todo altamente significativa por lo que ya conocíamos de la isla. Aquí vemos la isla, es una isla prácticamente pequeña. Miren qué fotografía hermosa, la pueden observar. Tiene sus colinas, hay una población, no les puedo decir cuánta población tiene ahora mismo, pero es una isla muy bonita. Paseamos en vehículo terrestre por ella en un bus que nos llevó por la mayoría de este territorio. Aquí hay otra imagen. Noten que ahí va un señor subiendo una cuesta. Muchos de estos caminos son empedrados, pero hay carretera. Miren los cruceros, mírenlo aquí al fondo. ¿Lo ven en la bahía? Ahí al fondo se puede ver el crucero. En uno de esos, pues llegamos. Fue una experiencia muy, pero que muy bonita, muy agradable. Y una de las cosas más significativas que se ve en la isla es el famoso monasterio de Juan en esa isla. Esta es una de las fotografías de este monasterio. Este monasterio es un monasterio de la religión griega. La religión que predomina en Grecia es la religión griega ortodoxa. La liturgia de ellos es un poquito parecida a la liturgia católico-romana. La vestimenta difiere. El jefe principal de la iglesia ortodoxa es el patriarca, y tuvimos la oportunidad de entrar a este monasterio. Ya no funciona como un monasterio, funciona más bien como un museo. Es un museo, un monasterio museo. Entonces es impresionante la cantidad de artículos religiosos que contiene. Uno se puede tardar aproximadamente unas 2 o 3 horas en visitar el mismo, pero fue una experiencia muy bonita. Adicional a la visita del monasterio, fuimos a la supuesta cueva, un área turística, una cueva pequeña, donde se dice que fue en esa cueva donde Juan recibe la revelación del Apocalipsis y escribe esta revelación. Tengo fotografías, pero no la subí en esta presentación. Ok, vamos al término Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esa palabra? Pues el término Apocalipsis proviene del verbo griego. Ahí está escrito en griego. Esta es la forma de escribirla en griego. Esto es una A, P, O, K, lupto. Miren, Apocalupto. Esto es una O.
Y entonces esta es la transliteración. La transliteral es tratar de poner en una forma de pronunciar en español algo que está escrito en el idioma. Yo lo puedo leer aquí, apocalipto, pero esta es en sí la transliteración. Una cosa es transliteral y otra cosa es traducir. Transliteral es tratar de poner en un idioma escrito de tal manera que cuando tú lo pronuncies suene como si tú estuvieras hablando griego. Eso se llama transliteral. Traducir es otra cosa. Traducir es otra cosa. Pero la transliteración, esto es una transliteración. Porque cuando usted lee aquí, por ejemplo, mire esta A, esto es como cuando escribimos en español, ¿verdad? A-P-O. Pues este es A-P-O en griego. Esta es una P en griego. Entonces, si yo leo en griego y sé griego, pues leo apocalipto. Claro, como ya está transliterado, tú lo puedes leer aquí y está al pronunciarlo pareciera que estás leyendo griego. Eso se llama transliteral. Y entonces, apocalipto significa revelar, descorrer el velo, descubrir. ¿Por qué? Porque un apocalipsis es cuando Dios revela. O sea, los apocalipsis no es algo que el hombre o el ser humano descubre, no. Lo descubre cuando Dios se lo revela, porque es un apocalipsis, es una revelación. Dios revela y por eso es que se le llama apocalipsis. En la época en que escribía Juan, el término apocalipsis servía para designar tanto entre los judíos como los cristianos libros que contenían revelaciones divinas acerca de diferentes objetos, especialmente sobre el futuro. O sea, lo característico de un apocalipsis es que su contenido es altamente escatológico. Escatológico es la palabra que cuando yo digo eso es escatológico, lo que quiero decir, eso tiene que ver con el futuro. Por ejemplo, eventos escatológicos. Los eventos escatológicos son la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, el milenio, la manifestación del anticristo, la resurrección. Todos esos son eventos escatológicos, o sea, eventos que tienen que ver con cosas del futuro. Así que los apocalipsis tienen la característica que es algo que Dios revela, y eso que Dios revela mayormente está relacionado con eventos futuristas o eventos que le denominamos en teología escatológicos. Estas revelaciones divinas podían ser hechas directamente por Dios o por medio de ángeles, pero sin revelación no se podía dar apocalipsis porque el hombre es incapaz de conocer por sí mismo los secretos celestiales. Así que en los apocalipsis lo que se está revelando son secretos que son de Dios y secretos que son futuros. Entonces se dan por dos medios. O Dios directamente lo revela o Dios envía un ángel para revelarlo. Así que esos son los únicos medios para que se dé un apocalipsis. Dios o los hombres. El hombre nunca descubre los apocalipsis por sí solo. La bendición es Dios lo reveló. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis es esencialmente una revelación hecha por Dios a los seres humanos de cosas ocultas conocidas solamente por Él. Así que esa es la clave del Apocalipsis. Es algo oculto. El libro de Apocalipsis es algo de cosas que el ser humano no conocía. Juan no lo conocía. La iglesia del siglo I no conocía nada. Y Dios se los reveló. O sea, aquí tenemos una bendición que Dios nos está revelando cosas que habrán de suceder y que ahora mismo en este momento no han sucedido. Y ya la iglesia lo sabe. O sea, nosotros conocemos, fíjense qué privilegio tiene la iglesia. La iglesia conoce por medio del Apocalipsis cuál va a ser el fin del planeta Tierra.
Así que usted tiene este privilegio, querido hermano, dele gloria a Dios. Amén. Dios me revela lo que le va a pasar. Así que nosotros no debemos estar asustados. El coronavirus, motivo de asusto, pero si Mateo ya lo decía, Mateo 24 es prácticamente una revelación futurista. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, pestes. ¿Acaso no dice allí que va a haber peste? ¿Qué son pestes? Epidemia. Y eso estaba dicho desde el siglo primero. Lo que pasa es que ahora nosotros lo estamos viviendo en carne propia, pero Dios se lo había revelado a la iglesia. Entonces, ¿en qué va a descansar la iglesia? La iglesia descansa en que nuestro Padre Celestial sabe todo lo que iba a pasar y nos lo revela. Y en medio de lo que suceda, nosotros vamos a estar confiados. Como dicen por ahí los niños, papito Dios lo sabe todo. Se lo ha dicho a la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? Dios te lo reveló, tranquilo. Confía en Él. Él sabe y por eso te lo revela. La revelación va dirigida a Juan. O sea, es a Juan. Juan va a ser como el intermediario, el que como persona humana va a recibir la misión. Él tiene la misión de comunicar a las 7 iglesias de la provincia de Asia, se denomina Asia Menor, este mensaje. Por eso, aquí hay un principio bien importante que como iglesia nosotros debemos entender. Cuando Dios nos da un mensaje, el mensaje no es para que nosotros lo almacenemos. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es para que nosotros nos quedemos con ella. Cuando Dios le revela a Juan el Apocalipsis, es para que lo comparta con las iglesias. O sea, Dios nos revela la responsabilidad mía como miembro de la iglesia es compartir con otras personas que no le conocen el mensaje que Dios está revelando. Entonces, ¿con quién Juan tiene que compartir? Con estas iglesias. Son 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Claro, voy a dejar algo bien claro. No se crean que estas son las únicas iglesias. Vamos a ver otras imágenes. Estas iglesias van a ser las iglesias que van a representar al grupo más grande de iglesias. Como lo digo aquí, estas iglesias representan a todas las comunidades cristianas del Asia a las cuales dirige Juan su mensaje, ya que existían otras iglesias en aquel momento. Claro, estas 7 aparecen en el capítulo 2 y capítulo 3. ¿Verdad que hay una epístola a los romanos? Sí. ¿Hay una epístola a los corintios? Claro que sí, 1 y 2 de Corintios. O sea, existían otras iglesias, habían más iglesias. Lo que pasa es que este es un grupito de iglesias que en este mapa que vamos a ver ahora, mírenlas ahí. ¿Ven cómo se forma el triángulo? Quédense mirando. Ahí va el triángulo. ¿Lo ven? Todos los puntos rojos son iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis son estas. Forman un triángulo. Mire, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué forman? ¿Lo ven que forman un triángulo? ¿Dónde están ubicados? Ustedes ven todas estas rayitas verdes. ¿Qué son esas rayitas verdes? Esas rayitas verdes son los caminos principales que fueron construidos por el Imperio Romano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que estas iglesias están nada menos que ubicadas exactamente en el camino principal construidos por el imperio. Todos estos caminos verdes, ¿los ven? ¿Ven este que está acá arriba? Este llega hasta acá, dan la vuelta, le dan toda la vuelta. Esos son los caminos construidos por el imperio romano. Y aquí están las 7 iglesias. ¿Ven los puntos rojos con cruces? Esos son iglesias
que también existían en ese mismo momento, simultáneamente. Pero, ¿qué van a hacer estas iglesias? Esto es un grupo de iglesias que están agrupadas. Todo esto es Asia Menor. ¿Ven el nombre aquí? Asia. A esto se le denomina geográficamente Asia Menor. Ahora, ¿por qué a esta iglesia? Porque estas iglesias, hay un comentarista bíblico que se llama William Barclay. Este señor dice que estas iglesias eran las iglesias postales. Cuando las denominamos iglesias postales, significa que eran las iglesias encargadas de llevar correspondencia. Recuerden que el sistema de correo es un sistema moderno. Antiguamente, ¿quién tenía sistema de correo? ¿El gobierno no le daba servicio de correo a todo el pueblo? No. El Imperio Romano tenía su propio sistema de correo, pero era de ellos, del gobierno. Si las iglesias querían enviar una carta de aquí a aquí, ¿cómo tenían que hacerlo? Con alguna iglesia que tuviera ese servicio, el servicio postal. Y entonces William Barclay, que es un comentarista bíblico, él dice que él entiende que estas eran las iglesias que tenían servicios postales. Servicios postales quiere decir que cuando llegaba una carta aquí, la leían y luego la enviaban a otro lugar para compartirla. Así que es interesante podernos darnos cuenta que no solamente eran 7 iglesias, sino que esas 7 eran representativas de las demás iglesias. ¿Comprendido? ¿Pregunta? ¿Vamos bien? Deben tomar un poquito de agua. ¿Ustedes tienen ahí algo que tomar? Pastor, ¿vamos bien? ¿Dónde está el pastor? No lo veo. Excelente, Pastor, lo que te veo es la cabecita. Ahora sí. Ahora te veo. Lo que te veía era la parte superior. Sí. Está cómodo, ¿verdad? Ok, vamos bien. No. Se ve como que estoy acostado, pero no estoy acostado. No se me duerma. Seguimos. Ok. Ven esta imagen. La época Apocalipsis, miren, Apocalipsis, además de que es el nombre de un libro, es el nombre de un tipo de literatura. Cuando yo digo literatura, lo que estoy diciendo es una manera particular de escribir. O sea, Apocalipsis es un estilo literario. Nosotros tenemos capítulos apocalípticos en Daniel. Han leído los capítulos de las bestias en Daniel. Son casi idénticos a las bestias del Apocalipsis en Daniel y en Ezequiel. Así que hay capítulos en Daniel que es literatura apocalíptica y hay capítulos en Daniel que es literatura apocalíptica. Porque la literatura apocalíptica es una manera de escribir caracterizada por el misterio, por la simbología, por la forma oculta de decir las cosas, pero a la misma vez quien las conoce es el que conoce el código. El que no conoce el código no la interpreta. Dice, esa gente escribe unas cosas locas y no las entendemos. Pero los cristianos conocían los códigos de esas palabras. Ahorita vamos a ver de los códigos y de lo que le llamamos simbología. Entonces, ¿cuándo se escribieron los Apocalipsis? ¿Cuándo floreció este tipo de literatura? Pues miren esto. Aquí tenemos la imagen de Jesucristo, ¿verdad? En el medio. Pues la literatura apocalíptica se comenzó a escribir 200 años antes de Cristo y se extendió hasta 200 años después de Cristo. 200 y 200, ¿cuántos son? 400. Así que fueron 400 años que se llama el periodo donde floreció la literatura apocalíptica. Y el Apocalipsis de Juan es uno. Escúchalo bien. El Apocalipsis de Juan es uno de los muchos apocalipsis que se escribieron. Les voy a mostrar en esta página
lo que le llamamos apocalipsis extrabíblico. ¿Qué quiere decir la palabra extrabíblico? Fíjense que la palabra extrabíblico tiene un ex, y este prefijo ex significa fuera de, fuera de. Por eso en las iglesias usted tiene unos rótulos en las puertas que dicen exit, porque ahí es para ir para afuera, salir o fuera de. Entonces los apocalipsis extrabíblicos significan apocalipsis que no aparecieron en la Biblia. Y usted me preguntará, hermano Mateo, y entonces, porque son lo que se llaman apocalipsis apócrifos, o sea, de dudosa. No se cree cuán ciertos son esos apocalipsis. Y miren una pequeña lista. Hay el apocalipsis de Pablo, el apocalipsis de Pedro, de Tomás, de Esteban, de María, de Bartolomé, de Zacarías y de Felipe. Usted me dirá, ¿y dónde consigo eso? Bueno, hay personas que se han dedicado a recopilar, especialistas, lo que se llaman biblistas y teólogos, que han conseguido esos apocalipsis extrabíblicos, los han agrupado y los han publicado en libros. Pero yo le aconsejo que a usted no se le ocurra ponerse a comprar para leer los apocalipsis extrabíblicos cuando todavía apenas usted no ha leído el apocalipsis de su Biblia. ¿Me comprendieron? Primero tenemos que aprender y leer bien el apocalipsis nuestro, que es el apocalipsis canónico. ¿Qué quiere decir canónico? El que es divinamente inspirado. Y luego, si tenemos tiempo y nos da curiosidad, leemos el otro. Pero yo le voy a dar un consejo. Concéntrese en el apocalipsis bíblico, que con eso basta y sobra. ¿Amén? Amén. Ok. Vamos al simbolismo de Apocalipsis. Imagínense que usted vaya a la playa. Ustedes no tienen playa cerca, ustedes lo que tienen son lagos. ¿Verdad que sí? Chicago. Usted vaya al lago. ¿Cómo se llama el lago de ahí, Dani? Y usted vaya al lago y se pegue al lago y de momento le salga ese animal. ¿Hasta dónde usted va a llegar corriendo? Posiblemente hasta El Salvador. Es una cosa así y te va a asustar. ¿Qué es eso? Que el Señor reprenda al diablo. Usted va a decir inmediatamente. Mire cómo dice Juan. Este es una imagen que aparece en Apocalipsis 13:1 que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fíjense que este es un animal juga muchos elementos. León, cabeza de león, cuerpo de leopardo, ¿cómo se llama esto? Las garras de un oso. Entonces es un solo cuerpo, pero con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas. Usted dice, pero ¿qué fenómeno es ese? Entonces, para completar esas 7 cabezas tienen corona, tienen cuerno, y algunos tienen una corona, un cuerno, otros tienen 2 cuernos. Usted dice, ¿pero qué? ¿Qué es eso? Pues es una imagen que está en simbolismo. Prácticamente todo esto lo que quiere decir que en un animal que representa algo bien demoníaco o bien malo, hay una concentración grandísima de poder. ¿Por qué? Porque es una persona que gobierna, porque tiene corona. Y los cuernos en este momento del siglo I y también en el Antiguo Testamento, los cuernos significaban poder. Por lo tanto, es una imagen que lo que simboliza es un poder que emerge con mucha autoridad, que tiene gobierno. Por eso es que se llama que en Apocalipsis hay mucha simbología. Claro, la persona que no es cristiana y lea esto
Dice, esa gente son unos locos, esa gente son unos disparateros, están describiendo cosas ahí que no se entienden, claro, pero nosotros los cristianos, por otro lado oculto, vamos a ir aprendiendo qué significa todo eso. ¿Está bien? Amén. Amén. La mayoría de las imágenes que el autor apocalíptico emplea son símbolos. Una espada significa destrucción y exterminio. Una corona representa la realeza del que la lleva, o sea, que es un rey. Una palma simboliza el triunfo. Las alas simbolizan la agilidad para moverse. Así que si usted poco a poco va grabando el significado de todas estas cosas, que usted se aprende que la espada es destrucción y exterminio, que la corona es un rey, una persona que gobierna, que una palma simboliza triunfo, que la ala es la habilidad para moverse, usted ya va teniendo lo que se llaman los códigos de interpretación. Cuando próximamente usted vea otra imagen, ya usted poco a poco va a ir aprendiendo qué significa esto. ¿Por qué había que hacer esto? Había que hacer esto porque recuerde que Juan está preso, es un preso político, está en una isla carcelaria, le han dado el privilegio de escribir y él tiene que escribir con cuidado en clave, como si fuera un espía. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esa carta Juan la va a enviar a la iglesia, pero ¿a quién Juan le va a dar la carta? A las autoridades. ¿Qué van a hacer las autoridades? Van a abrir ese documento y se van a poner a leer. ¿Qué van a decir? Este viejo se puso loco. Miren el montón. Este viejo es loco. Miren el montón de disparates. Está alucinando. ¿Qué estará comiendo? ¿Qué hongos él habrá encontrado por ahí? ¿O qué marisco se habrá comido? Y está alucinando. Esto es una locura. Vamos a dejar que le envíen a las iglesias. Pero la locura de Juan es un mensaje en código para la iglesia. ¿Comprendieron? Amén. Un candelabro representa a una iglesia determinada. Una estrella a un ángel. Las 7 cabezas de la bestia pueden representar 7 colinas de Roma o 7 reyes. ¿Están comprendiendo? Los números en muchas ocasiones son simbólicos y no se deben entender por lo que valen, sino por lo que simbolizan. El 7 simboliza plenitud, la perfección. Por eso el mensaje a cuántas iglesias fue, a 7. O sea, a las perfectas, a las que representan al total en ese sentido. El 6, ¿qué es el 6? Pues es 7 menos 1, que por el contrario representa la imperfección. Si 7 es la perfección y a 7 le quito 1, pues la imperfección. El 4 simboliza el mundo creado, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, 4 puntos. Y el 12 representa al Israel antiguo y al nuevo, entiéndase, a la iglesia, que sería el Israel nuevo, y los apóstoles. ¿Está bien? Recuerden que los israelitas tenían ¿cuántas tribus? ¿Cuántas? 12. Y los apóstoles, 12. Vamos. Así que muchos objetos son simbólicos y con los números también. Claro, hay que tener cuidado porque la gente se pone a jugar mucho con los números. Eso se llama numerología. Y hay gente que se pone a inventar y a sumar y a sacar cuentas. Y antiguamente eso se hacía. Más adelante les voy a mostrar una ciencia que se llamaba la gematría. Ahí les voy a explicar paso a paso. Los colores tienen un valor simbólico. El blanco es signo de victoria y de pureza, de alegría. Fíjense todo lo que significa el blanco. Victoria, pureza,
alegría. El rojo es símbolo de violencia, porque sangre. El negro es símbolo de muerte y el escarlata de lujo y de magnificencia. Así que volvemos atrás rápido, rapidito. Objetos con símbolo. Amén. Ahí están, objetos con símbolo. Números que significan distintas cosas. Y los colores que también tienen su simbología. Algunos dicen, pero me tengo que aprender todo eso poco a poco. Amén. Poco a poco. Amén. Amén. Ok. Aquí tenemos los famosos caballos apocalípticos. El caballo amarillo, el caballo negro, caballo rojo, el caballo blanco. Son simbólicos. Claro, en el cielo no hay un hipódromo. Pero ¿por qué se utilizan los caballos? Porque los caballos son los medios de transportación en aquel entonces. Era cuando un ejército atacaba y golpeaba a otro pueblo, lo que utiliza es el caballo. Por lo tanto, la imagen del caballo es algo que la gente lo va a entender. Si dice que viene alguien en un caballo negro, pues que era muerte. Rojo, pues sangre. Viene una persona a matar. Caballo blanco, pues alguien que viene a conquistar, primero con una apariencia diplomática, caballo blanco, diplomático. Yo no sé si ustedes han visto que mucha gente que se han subido al poder en la historia de la humanidad subieron así, representándose muy bueno, como que traían paz. El caso de Alemania, Adolfo Hitler, toma al pueblo alemán en medio de una crisis de falta de identidad del pueblo, donde el pueblo se sentía mal, no había conquistado, y Adolfo Hitler le sube el ego a aquel pueblo, y al principio entró suavecito prometiendo paz y tranquilidad, y luego lo que hace es que aprieta el puño y se convirtió en un dictador que prácticamente por poco esclaviza a toda la Europa en aquel entonces. Así que ahí vemos que estos caballos son representativos de los juicios que habrán de venir. Y estos juicios los encontramos en el capítulo 6, versículos 2 al 8, los famosos caballos que después vamos a ver si hablamos con detalle. Estoy tratando de tener un panorama para que veamos la cosa, como le dije al principio, de lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más pequeño. Ok, excelente. Amén. En el capítulo 4, esto es una, ¿verdad? Algún artista que leyendo el capítulo 4, que se llama La Adoración Celestial, el artista o el dibujante trata de ilustrar lo que Juan describe. En el capítulo 4, déjame buscarlo en mi Biblia, rapidito. Lo voy a leer. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Les dije, cuando estábamos hablando de las escuelas de interpretación, que yo me inclinaba a que del capítulo 4 en adelante eran eventos futuristas. Amén. Porque después, aquí dice, después de esto, ¿después de qué? De los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias. Dice que había una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahí, en ese sube acá del capítulo 4, versículo 1, los que se dedican al estudio de la escatología, entiéndase los eventos futuristas,
dicen que ahí es que ocurre el rapto de la iglesia, que ese sube acá, es lo que dice Tesalonicense, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos que arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Ven la imagen con ese arco verde? Eso es el artista tratando de representar de una manera gráfica lo que Juan ve. Un trono establecido en el cielo. Por lo tanto, los eventos que habrán de describirse del capítulo 4 en adelante no son en la tierra. ¿Dónde van a ser? En las esferas celestiales. Porque este trono que vemos aquí se ve el trono, ¿verdad? Este círculo rojo, en el medio pueden verlo de amarillo, el trono con una figura, hace alusión a, ¿verdad? A esa majestad divina. Dice, y el aspecto del que estaba sentado, estoy leyendo en el capítulo 4, versículo 3, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. ¿Se dan cuenta? Es un arco iris porque va en ¿cómo se llama? De mayor a menor en intensidad, pero es color esperanza. Esmeralda. La esmeralda son verdes. Entonces el artista así lo pone. Un trono y ese color esmeralda, un arcoíris. Recuerden que los arcoíris que nosotros vemos en la tierra son otro tipo de colores, que es un fenómeno de luz. Pero el que está aquí es otro arcoíris precioso. Tiene el aspecto de la esmeralda, dice, y alrededor del trono había 24 ancianos. ¿Los ven aquí? ¿Ven los asientos? Claro, no están todos, sino que hay una parte de ellos. Y vestidos de ropas blancas. ¿Qué significaba lo blanco? Victoria, pureza, santidad, tiene todo eso. O sea, los ancianos que están ahí, que son representativos, ¿verdad? De esas figuras que están alrededor del Señor, son personas pues que han blanco porque han ganado victoria, son puros porque han vivido en santidad y están en ese lugar de dignidad. Y del trono salían relámpagos, ¿lo ven? Relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas. Mírela aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lámparas, así las representa el artista. Son lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que esta imagen nos va a representar lo que posiblemente veamos en el cielo. En el cielo hay cosas más lindas de lo que hay en la tierra. Ahora mismo, aquí en la tierra lo que hay es coronavirus. Y allá arriba está el Señor con las coronas para nosotros. ¿Pueden dar gloria a Dios? Allá sí que hay coronas para nosotros. Aquí, mientras hay coronavirus, y allá hay coronas para todo el pueblo. Yo te daré la corona de la vida, dice la palabra del Señor. Adórele. Amén. Amén. Corona vida. Corona vida. Ven aquí vemos los detalles. Una puerta abierta en el cielo. El mandato de sube acá y está Dios en su trono. Hay uno sentado que Dios es el Padre. Están los 24 ancianos que pueden representar a Israel y a la iglesia. El mar de vidrio. El mar de vidrio es algo que Juan lo ve tan precioso que él dice que es un mar como de vidrio. La belleza, lo precioso que es. Y hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Esa expresión lleno de ojos por delante y por detrás, lo que significa es omnisciencia. O sea, si yo tengo ojos al frente y tengo ojos atrás, ¿qué quiere decir? Que yo lo veo todo. ¿Comprenden?
Si usted tiene dos ojos adelante y también le ponen ojos atrás, pues lo ve todo. Por lo tanto, los seres vivientes llenos de ojos son seres omniscientes. Lo ven todo porque a Dios no se le escapa nada. Nada se le escapa a Dios. Dios lo ve todo. Luego en el capítulo 5 está el famoso el rollo y el cordero. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado y en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Ok, ¿qué significa esto? Pues este rollo significa que hay un mensaje. Hay un mensaje. Y que el mensaje que hay ahí es un mensaje que está, que solo Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque tiene 7 sellos. Ustedes ven estas bolitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para el tiempo antiguo, la mayoría de la correspondencia cuando se enviaba en ese formato, en un rollo. Entonces, para que nadie lo leyese en el camino, había unas velas, se llamaba cera, que muchas veces era de color roja. Entonces, tú doblabas la carta y la llevabas a un punto donde dejabas caer una gota grande de cera caliente. Cuando esa cera caliente empezaba a endurecerse, se le ponía un sello. Un sello es como si fuera una sortija con una impresión en metal. Entonces se ponía antes de que la cera terminase de enfriarse y eso quedaba sellado. Si alguien pretendía abrir esa carta, el sello se rompía. Así que esos eran los antiguos sellos para decir que ahí hay un mensaje, pero que está oculto. Al decir que tiene 7 sellos, ¿sabe lo que está diciendo? Que eso es, como dice en inglés, top secret, secreto máximo. Lo que está escrito ahí es lo que Dios va a revelar y es un secreto súper, un secreto bien oculto de Dios y Dios se lo va a revelar a la iglesia. Por eso es un rollo con 7 sellos. Es top secret y Dios solamente se lo va a revelar a su iglesia. Ok. Los juicios se dividen en 3 categorías. Mírenlo aquí. En 7 sellos, ven la flecha. Los juicios se dividen en 3 categorías. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Dónde encontramos esos juicios? Pues hay una cronología. ¿Qué quiere decir la palabra cronología? Cuando se dice que hay una cronología es que las cosas suceden una detrás de la otra. Una detrás, cronológicamente. Entonces, ¿dónde encontramos la descripción de los sellos? Pues los encontramos, los 7 sellos, en los capítulos 6 al 8. Del capítulo 6 al 8, yo me voy a encontrar los 7 sellos. Ahí, en los capítulos del 8, versículo 6, al capítulo 11, 15, me voy a encontrar las 7 trompetas. Las trompetas le siguen a los sellos, ¿ok? Y luego, en el capítulo 16, en un solo capítulo, me voy a encontrar las 7 copas. ¿Comprendieron? Así que están los sellos, las trompetas y las copas. La gran pregunta es, fíjense aquí, qué interesante. Mientras que las 7 copas las encontramos todas, una detrás de la otra, en un solo capítulo, las trompetas comienzan en el capítulo 8 y se extienden hasta el capítulo 11. ¿Están notando? Ese es el orden. Sellos, trompeta, copa. Los capítulos donde las encuentro. Ahora, hay un detalle. Escuchen esto. Entre el sello número 6 y el 7, ¿ven esta flecha verde? Se llaman capítulos intercalados. ¿Qué son los capítulos intercalados? Los capítulos intercalados son capítulos
donde se habla de un tema que rompió la secuencia. A eso se le denominan capítulos intercalados. Entonces, el capítulo intercalado, el primer capítulo intercalado, lo encontramos en el capítulo 7, versículos 1 al 17. ¿De qué habla ahí? Si usted tiene su Biblia abierta, habla de los 144 sellados. Amén. Así es. Entonces, hay otros capítulos intercalados, son 7. Mire, capítulos intercalados. Vuelvo y repito, ¿qué es un capítulo intercalado? El que me rompió la secuencia. ¿La secuencia de qué? Pues mira, yo iba leyéndolo más bien, los sellos, y de momento se pusieron a hablar de otra cosa. Y es del 7, del 1 al 17. Luego voy leyendo lo más tranquilo, todas las trompetas, una detrás de otra. Y cuando llegué a la trompeta 6, me encuentro que en el capítulo 10, versículo 1 a 10, me encuentro con el segundo y tercer capítulo intercalado. Vamos al capítulo 10. Busquen su Biblia. A ver de qué habla ahí. ¿Quién me dice? Vamos a ver. Primero, capítulo 10. ¿De qué habla? Del 1 al 11. El ángel con el librito. Perfecto. Ahí está. Y entonces, el capítulo 11, del 1 al 14, ¿de qué habla? Dígame. El 11, del 1 al 14, ¿de quiénes habla? De dos personas, dos testigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, me rompió la secuencia. ¿Por qué me rompió la secuencia? Miren, les voy a dar el ejemplo, el capítulo 6. Vamos al capítulo 6 y 8. Un momentito, rapidito. Miren, están en el capítulo 6. Ubíquense. Ok. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ese es el sello 1. Versículo 2. Y miré aquí un caballo blanco y ahí lo describe. El versículo 3 dice, y abrió el segundo sello. ¿Lo ven? En el 5. Y abrió el tercer sello. ¿Lo ven? Síganme. El 5. Versículo 5 del 6. Abrió el tercer sello. Versículo 7. Síganme. Cuando abrió el cuarto sello. El versículo 8. El 9. El 9. Y cuando abrió el quinto sello. El 12. Y abrió el sexto sello. Ahí va por el sexto sello. ¿En el qué? En el 6:12. Y entonces, ¿y dónde está el séptimo sello? Mire dónde lo va a encontrar. Le voy a decir dónde está el séptimo sello. Está... Ay, hasta a mí se me perdió. Yo se lo voy a buscar. Es que tengo como poca luz aquí. Ya voy. Ahí está. En el 8. Ven qué salto. ¿Qué se interpuso? Se interpuso, fíjese, los 144 sellados, que es el capítulo 7, del 1 hasta el 17, que se llama el capítulo intercalado. Y entonces el séptimo sello lo vengo a encontrar en el capítulo 8, versículo 1. ¿Lo vieron? Entonces el 7 es un capítulo intercalado. ¿Por qué intercalado? Me rompió la secuencia. Todo iba bien. Los sellos iban uno detrás del otro hasta que llegó al sexto. Y el séptimo lo vengo a encontrar en el 8. ¿Comprendieron el concepto de capítulo intercalado? Entonces, si no sabemos eso, usted se confunde y dice, adiós, pero esto es un revolú. Y yo no entiendo, de momento me brinco una cosa, pero los capítulos intercalados son que te quieren explicar detalles de una cosa. Pero luego en el 8.1, tú te encontraste el qué?
el séptimo sello. ¿Comprendieron ahora? Y así sucesivamente. Después hacen ese ejercicio. Después dice, voy a practicar lo que me dijo el hermano Mateo de llevarle la secuencia de los capítulos o de los juicios y estar pendiente de los capítulos intercalados. Muy bien. Ok. Hermano, una pregunta. Dígame. ¿Hubo un propósito por el cual Juan puso esas historias? Porque nosotros lo hemos dividido en versículos, en capítulos, pero él hubo un motivo por el cual él introdujo Sí. Mire, lo primero que debemos saber que el hecho de que nuestra Biblia esté dividida en capítulos y versículos es un fenómeno prácticamente, pudiéramos llamarle moderno. Moderno quiero decir que originalmente el Apocalipsis estaba escrito completo, no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos. Hay un curso que yo doy que se llama hermenéutica, y en el curso de hermenéutica la Biblia se vino a dividir por primera vez en capítulos en el 1222. De ahí para atrás, la mayoría de las Biblias era, usted leía Apocalipsis, usted leía desde el primer capítulo y no estaba dividido en capítulos, desde lo primero hasta el final, sin división ninguna. Fue en el 1222 cuando se dividió por primera vez la Biblia en capítulos. ¿Para qué? Porque era un documento tan extenso que como uno iba a encontrar las cosas. Entonces, en el 1555, apréndanse en esas dos fechas, 1222 se divide la Biblia por primera vez en capítulos. Y en el 1555 se dividió la Biblia en versículos. Y la primera Biblia que se publica dividida en capítulos y en versículos fue la famosa Vulgata Latina, que es la Biblia que usa la Iglesia Católica, la latina, la Vulgata. Entonces, antiguamente no estaba dividida de esa manera. Si tuviésemos en nuestras manos el Apocalipsis original, no habían divisiones de capítulos ni de versículos. Eso se hace posteriormente para que nosotros tengamos la facilidad de conseguir un pasaje o un incidente que está narrado en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, las carreteras son divididas ¿en qué? En kilómetros y hectómetros. ¿Por qué? Porque si las carreteras las dividimos en kilómetros y hectómetros, se nos hace fácil conseguir una propiedad y un negocio. Preguntan, ¿dónde queda la Iglesia de Dios Pentecostal? Pues mira, queda en la carretera 172, en el kilómetro 10, hectómetro 4. Pues usted va por la carretera y usted va por la 177 y busca el kilómetro 10 hasta que llega al hectómetro 4 y ahí encuentra, porque es una referencia de medida para buscar o encontrar rápido una propiedad, un negocio. En el caso de la Biblia se divide en capítulos y versículos para encontrar rápido las cosas, pero originalmente los capítulos intercalados es para traer una información que a Juan le parece que hay que explicarla con lujo de detalle. Entonces, él se concentra y la da con lujo de detalle y luego sigue la secuencia cronológica. ¿Estamos? Amén. Ok, Sí, entonces... Una pregunta, pero él lo puso entre medio como parte de esconder más su mensaje, ¿o fue pura? No, Esa era la pregunta. Si había algún motivo por el cual él había puesto esa parte en medio de los sellos, en medio de la trompeta. Si había algún propósito por el cual a mi entender, no, a mi entender es lo que quiere es explicar con lujo de detalle algunos asuntos particulares. Oh, okay. Sí, conocer las intenciones específicas de Juan, pues ahí lo tenemos. Él nos da lujo de detalle
de algún suceso y eso nos ayuda a comprender mejor. Entonces, mire, la imagen de esta vista es cómo es que se dan los juicios, la secuencia de los juicios. Son sellos, son trompetas y son copas. Claro, el hecho de que hable de sello, utiliza la expresión sello porque es romper el sello, es abrir, es descubrir, es revelar. Por eso se habla de sello. Se abrió el primer sello, o sea, se reveló, se manifestó. Por eso se usa la expresión sello. Se usa la expresión trompeta porque antiguamente cuando se iba a dar un anuncio, se sonaba una trompeta. Como quien dice, voy a dar un anuncio, estén pendientes, y se sonaba una trompeta. Entonces, al sonar de la trompeta, después venía el mensaje. Y las copas, cuando alguien, por ejemplo, si un emperador, alguna persona tenía una copa con vino y la derramaba, eso era malo. Lo que significaba es, esto no me gusta, esto me está cayendo mal, yo desprecio. Tenía implícito todas esas cosas. Porque si yo le doy un refresco y usted lo derrama, ¿qué es lo que usted me está diciendo? No me gusta. Esto es malo. Esto no sirve. Y ahí derramar una copa implica derramar juicio. Voy a traer juicio, voy a traer condenación. Y esa es la simbología que está en ese lugar. Creo que vamos llegando al fin de hoy. Déjame explicar estas imágenes. Sí, hasta ahí vamos a llegar hoy. Los capítulos intercalados son aquellos que rompen la cronología de los juicios, rompen la secuencia entre los sellos, las trompetas y las copas, y son 7 capítulos. Y ahí están descritos todos estos capítulos intercalados. Hasta ahí cubrimos 30. De ahí en adelante se iría en detalle, pero vamos a dejarlo para la próxima. Porque yo tengo las 9. Yo tengo las 9 y qué, y voy para 9:40 de la noche. Y ya la garganta, ya di 1 hora de clase. Más de 1 hora de clase. Más de 1 hora de clase. Ya la garganta creo que no da para más. Pero ¿qué les ha parecido el estudio? Gloria a Dios. Bueno. Hermano, tengo una pregunta. Vengan las preguntas ahora. ¿Estos capítulos intercalados solamente existen en el Apocalipsis o en otras partes de la Biblia? Bueno, los encontramos en el caso de Apocalipsis, los encontramos ahí, los identificamos, se identifican, son fáciles de identificar en ese contexto particular. No me ha dado por investigar otro tipo de literatura, a ver, pero los que se especializan en este campo, pues los identificaron. Y es interesante que conozcamos estos famosos capítulos porque así no nos perdemos. Ya sabemos que hay una secuencia cronológica y que de momento se metió uno para explicarme con lujo de detalle. Como ejemplo, en el 6 encontramos los sellos y vinimos a encontrar el 7º sello, ¿dónde? En el 8. O sea, se nos metió todo un capítulo, el 7 intercalado. Al conocer esa estructura, se nos hace más fácil conocer cómo leo el Apocalipsis. Porque ahora voy con cuidado allá. Espérate, Apocalipsis lo divido en tres partes principales. Después entro con los juicios. Tengo que tener cuidado que hay unos capítulos intercalados. Así que cuando ustedes ahora llegan a Apocalipsis, ya van con pie de plomo. Ya van pisando más firme y ya pueden ser mejores intérpretes de ese libro que al principio asustaba a uno, pero que ahora dice, no, esto vale la pena leerlo. Espérate. Muchas gracias, hermano. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿y cuándo nos volvemos a reunir? ¿El próximo miércoles?
No sé, pastor, usted diga. Sí, Ah, tenemos Esa cita. era la pregunta que yo le iba a hacer. Ah, Esa era la pregunta que yo le iba a hacer, que cuándo nos íbamos a reunir. pues, ¿qué les parece el próximo miércoles? ¿Les parece bien para ustedes? sí. ¿Está bien? Bueno, pues tenemos cita a la misma hora, ¿verdad? Sí, hermano. En el mismo canal. Y en el mismo canal. Pues ha sido un placer estar con ustedes. ¿Está bien? Igualmente, hermano, ha sido un placer conocerlo y Dios me lo siga bendiciendo y Dígale. estamos Gracias. a esta Amén. misma hora, primeramente Dios, el próximo miércoles. Perfecto. Pues Dios me le bendiga. Que pasen una buena noche. Buenas noches Que y el placer descanse. es nuestro, hermano. Y sobre todo, miren, quédense en su casa. Si salen, solo para lo esencial. Amén. Gracias. Escuchen, escuchen. Dejen estar paseando mucho. Bueno, Dani, Dios te bendiga. Amén. Pastor, ¿quieres orar o qué hacemos? ¿Cómo? Sí, Dani, ¿quieres orar? Por favor. Es que tengo los nenes. Ok, entonces Eres vamos a los pedir al hermano Hugo que ore. Sí. Bueno, vamos a orar. Amén. Amante Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que tú nos has dado de entretenernos en tu palabra, Dios mío, reconociendo las cosas que están ocurriendo, Padre Celestial. Te doy gracias por tu siervo, Señor, el pastor Mateo, Padre Celestial. Gracias que ha encontrado el tiempo y tiene la disposición para enseñarnos, Padre Celestial, y aprender, Dios mío, de tu palabra que es bella y es poderosa para cada uno de nosotros. Ponemos ante ti todo lo que está ocurriendo, Dios mío, en el mundo. Reconocemos que para ti esto no te ha agarrado de sorpresa. Para nosotros sí. Pero sí, Dios mío, reconocemos que nuestra confianza está en ti. Y reconocemos que eres tú el que está en control de todo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que está ocurriendo. Porque esto, Dios mío, nos impulsa a buscar de ti más y más y más. Gracias, oh Dios. Bendice a todos los que están escuchando, a todos los que han estado participando. Bendice a nuestro hermano Mateo una vez más. Gracias por lo que él ha hecho y gracias por todo, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el poderoso e incomparable nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Que Muchas descansen. bendiciones, hermano. Con cuidado y me cuidan los chuis. Los coquí. Los coquí. Ok. Bueno, Dani, ¿cómo nos desconectamos? ¿Qué cierro aquí? Bueno, yo los voy a despedir. Dios me los bendiga a todos, hermanos, los que están conectados. Gracias por estar con nosotros esta noche y nos estamos en contacto. Pasen buenas noches. Dios me los bendiga. Buenas noches. Dios les cuide. Amén. Ok, Dorian, bendiciones. Amén. Ok. Dani, Dios te bendiga. Gracias. Así es. Alex, bendiciones. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Los de casa también, buenas noches.